Desbloqueo perfecto disponible para todos los modelos de iPhone, desde el iPhone 7 en adelante, señores. Estamos viviendo un tiempo increíble y es que tenemos dos tarjetas que están súper estables. Tenemos la HeyCard RS 2023 y tenemos la FC RD Pro, las cuales las dos están trabajando de manera perfecta, señores. Y te tengo una buena noticia para ti que nos estás viendo de forma internacional desde otro país y quieres o necesitas adquirir estas tarjetas. Hemos abierto la posibilidad para enviarte a tu país directamente con órdenes desde 100 piezas en adelante, ya sea de la tarjeta FCRD Pro o de la HeyCard RS 2023 con la versión buena, la actual, la que te trabaja sin ningún tipo de problema, señores. En un video anterior te mostramos cómo configurar la HeyCard RS. En este video vamos a mostrarte cómo vamos a configurar la FCRD Pro. De igual modo vamos a usar dos equipos. Tenemos un iPhone 11 que está bloqueado para la red de T-Mobile y tenemos un iPhone 13 Pro Max que está bloqueado para la red de AT&T de Estados Unidos. Así que, señores, como te digo, esta es una tarjeta todo en uno. Podemos usar todos los modelos sin ningún tipo de problema y con una estabilidad envidiable, señores. Hace tiempo que no teníamos una estabilidad como tal, así que, señores, vamos a aprovechar y a usar todas esas manzanas que tenemos por ahí bloqueadas de red y nuestro cliente pasando trabajo. Vamos a actualizarlo con una turbo de esta que están trabajando de modo perfecto, señores. Antes de iniciar, quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita. También en la descripción de este video está el enlace para unirte al canal oficial de la plataforma Developer Team para que estés enterado de todo lo que trae la misma, señores. Recuerda que esto es una plataforma todo en uno y tiene todos los servicios que necesitas para trabajar con tus equipos Apple. Así que vamos a iniciar, señores. Vamos a mostrarte en el otro video. Comenzamos utilizando o configurando el iPhone 13. En este vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a configurar nuestro iPhone 11 en primer lugar, o sea, primero, y luego vamos a seguir con el 14, con el 13, que como vieron, parece que se puso celoso, se puso triste y se nos ha estrellado, se cayó el teléfono. Vamos a levantarlo. Entonces vamos a configurar nuestro iPhone 11. Como vieron aquí, introdujimos nuestra tarjeta SIM sin ningún tipo de adaptador para mostrarte que nuestro equipo está bloqueado de red. Aquí vamos a continuar desde la red celular. Aquí el equipo se está intentando activar y ya sabemos lo que nos va a lanzar. Nos va a decir que está bloqueado o tarjeta SIM no soportada, no disponible para utilizar nuestro equipo. Así que vamos a mostrarte la magia, señores, el desbloqueo perfecto utilizando nuestra tarjeta FCRD Pro, la cual está muy estable y está funcionando desde el iPhone 7 hasta el iPhone 14. Recuerda que esto funciona en equipos que tengan bandeja SIM. Si tienes un iPhone 14 que es americano, sabes que no trae la bandeja. Pero hay algunos técnicos que tienen una jugada por ahí, señores. Abren el equipo y dentro instalan lo que es la base para que el equipo pueda leer la tarjeta SIM y de este modo lo están usando. Muy ingenioso, señores. Entonces aquí introdujimos ya nuestra tarjeta SIM. Como vieron, de inmediato nos lanzó el menú de configuración. Tenemos aquí 6 modos. Vamos a explicarte un poco rápidamente. La opción 1 es especial o dedicada para los iPhone XR hasta el 11 Pro Max. La opción 2 es la que conocemos, el Easy Seat, que ahora mismo no está funcionando. La opción 3 es el modo tradicional para los equipos más antiguos como el 5S y el 6. Tenemos la opción 4, que es la opción para los equipos Qualcomm, que cubre desde el iPhone 7 hasta el iPhone 14 Pro Max. En el iPhone 7 hasta el X, los equipos Qualcomm son aquellos que tienen Mate y puedes darte cuenta de esta forma. En el iPhone, en la opción 5 es la opción, la QPE, la que conocemos, la opción eSIM o QPE, la cual era lo más estable que teníamos hasta que salieron estas actualizaciones en estas dos tarjetas, señores. Están funcionando de manera perfecta. Entonces tenemos la opción 6, que es dedicada especialmente para equipos Intel, los que son o los que conocemos mayormente en el mercado como equipos
GSM que van del 7 al X. Así que ya saben, esta es la descripción de las funciones o opciones que nos trae nuestra tarjeta. Como este caso es un iPhone 11, vamos a usar la opción 1. Y luego tenemos aquí dos opciones, o podemos elegir nuestra compañía desde el listado. Tiene varias compañías. Aquí vemos para volver a la página anterior y para ver la página siguiente le damos Next Page y ahí tenemos varias compañías. Está TracFone, SFR, Altis, Ultra, Visible, unas cuantas compañías para volver atrás. Entonces, si tu compañía no está en este listado, puedes introducir el INSI manualmente, seleccionando aquí Input INSI, y esto te va a dar la opción. También en este caso, este equipo es T-Mobile, simplemente puedo elegirlo desde aquí, cualquiera de las dos opciones para T-Mobile, pero vamos a mostrarte cómo sería poniéndolo manual. Entramos a Input INSI y aquí vamos a marcar el INSI 310-2603. Ahí vemos, 310-2603. Vamos a confirmar que esté correcto, porque si lo pongo mal no va a abrir. Le damos a enviar. Y aquí va lo que es el GID1. En este caso T-Mobile no lo necesita. Enviamos así, FF igual. GID2 de igual modo, le damos a enviar como está. Y aquí ya nos dice que se ha configurado de manera correcta, que podemos reiniciar. Le damos a aceptar. Inmediatamente empieza el turbo a configurar nuestro equipo. Como vieron, ya se activó. Muy rápido. Aquí vamos a esperar que tome la señal de nuestro operador. Aquí nos puso claro. Y ya nuestro turbo está funcionando. Entonces ahora mismo debemos dirigirnos a configuración en aplicaciones SIM, o sea, en celular o red móvil. Y vamos a ir a la opción del roaming y vamos a encenderlo para que pueda funcionar nuestra data. Y vieron que desde que encendimos, de una vez nos presentó arriba lo que es la data. Vamos ahora a entrar aquí en voz y data. Y siempre por costumbre me gusta activar esta opción, ya esto es opcional. Entonces ahora vamos a hacer una llamada de prueba al número del operador. Aquí estamos llamando. El número al que llama está restringido. Aquí he marcado varias veces, parece que ya el número nos está tumbando, o sea, no nos permite hacer la llamada. Vamos a marcar otro número. El número al que llama está... Ok, no nos quieren, no nos quieren. Vamos a marcar el número aquí del local. Esto pasa, señores, parece que algún tipo de protección tiene la compañía. Cuando marcamos, ahí escuchamos que está sonando nuestro teléfono local. Cuando marcamos, al parecer está desviando o quitando lo que es nuestra llamada, y vemos que está en curso nuestra llamada a nuestro número local. Aquí vamos a cerrar y vamos ahora a probar lo que es la red. En el video anterior, como vieron, hicimos una prueba. Vamos aquí a darle para que nos pruebe nuevamente y vemos que está trabajando de manera impecable, señores. Llamadas sin ningún tipo de problemas. Tenemos el internet funcionando muy estable. Este es el iPhone 11, señores. Recuerda que esta turbo está muy estable desde el iPhone 7 en adelante, usando el modo adecuado como te acabamos de mostrar. Cada una de las opciones es especial o dedicada para los modelos que vas a trabajar. Aquí, como vieron, tenemos una velocidad buena para la zona que estamos. Donde estamos, la señal es un poco mala, tenemos muchas interferencias y por eso no tenemos una cobertura monstruosa como en algunos videos hicimos un short donde un equipo alcanzó 630 megas, señores. Esto es algo inusual verlo desde un equipo con un turbo SIM, porque sabemos que traen algunas limitaciones, pero ahora mismo estamos trabajando de modo perfecto, sin ningún tipo de problema, señores. Esto está funcionando de forma deliciosa, como diríamos. Esto está muy, muy estable. Como ven, miren cómo hacen los cambios desde LTE hasta 3G. Y lo más importante de esto, señores, es que no necesitamos poner una eSIM para tener esta estabilidad. Es simplemente entrar, configurar, como vieron, y esto funciona de maravillas. Entonces, señores, vamos a retirar nuestra tarjeta SIM
y vamos a usarlo ahora en el iPhone 13 Pro Max que tenemos aquí. Vamos a colocar nuestro SIM por aquí y ahora vamos a traer nuestro iPhone 13, que como vieron, señores, nos hizo una escenita, se trayó ahora en pleno video. Vamos ahora a colocar, como ven, de igual forma tenemos aquí el mismo SIM y el mismo turbo. Este es un turbo todo en uno. Todos los modelos de iPhone están saliendo a la perfección, señores. Tenemos dos modelos para tu elección. Tenemos el HeyCar RS en la versión 2023 y tenemos el FCRD Pro que está trabajando, señores, de forma impecable. Estos turbos están geniales, señores. Aquí, como estamos usando el mismo SIM, el turbo no nos va a lanzar el menú porque él sensa lo que es el equipo y te lo lanza automáticamente si cambias el SIM. Si ponemos otro SIM, nos lo va a lanzar automáticamente. En este caso, como tenemos el mismo SIM, vamos a configurar de modo manual, presionamos Power hasta que nos salga este menú, le damos a llamada SOS, marcamos asterisco, le damos a llamar y aquí tenemos el menú de nuestro turbo. En esta ocasión, como este es un 13 Pro Max, queda en la opción 4, que es la opción para Qualcomm del 7 al 14 Pro Max. Seleccionamos la opción 4 y aquí podemos seleccionar tanto la compañía como hicimos en el modelo anterior y simplemente ya usar, o también podemos entrar o configurar el INSI de forma manual. En este caso vamos a seleccionar AT&T 5G y aquí ya le damos a aceptar. Ahí vemos que empieza a activar, como vieron, activó súper rápido. Vamos a esperar que tome la señal de nuestro operador, que nos ponga el nombre del operador. Vemos que se fue la señal, se fue sin servicio. Simplemente esperamos hasta que el turbo termine de configurarse y nos reconozca la señal de nuestro operador. Señores, estas tarjetas están trabajando súper estables, perfectamente. Aquí sí vemos que nos dura un poquito. Podemos ayudarlo buscando la señal de forma manual y reactivando nuestra tarjeta. Pero también podemos esperar a ver si ella lo logra hacer de forma, sola, de forma nativa. Lleva ya unos segundos. Como vieron, el 11 entró súper rápido. Vamos a esperar. Ahí sigue trabajando nuestra tarjeta SIM. Vamos a entrar aquí en red celular. Esperamos hasta que ella se estabilice, señores. Mientras esperamos, aprovecha para suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. También, de igual forma, únete a lo que son todos nuestros grupos. Tenemos el grupo de soporte en Telegram, también está el canal oficial de la plataforma Developer Team y tenemos un grupo de WhatsApp dedicado solamente para estas liberaciones con tarjetas TurboSIM, RSIM, eSIM, todo lo que necesites, métodos QPE, todo funcionando al 100%, todo lo que necesites, puedes hablarnos y con gusto te vamos a ayudar. Señores, en este modelo se quedó, vamos a ayudarlo, vamos aquí, podemos seleccionar la red de forma manual y también tenemos la opción de activar señal del SIM. Aquí esto hace como un refresco de lo que es la señal y la configuración. Ahí vemos que nos entró, nos puso LTE, volvió a irse, ahora debería volver a entrar. Vamos a esperar a ver cómo se comporta. Esto te lo puede hacer simplemente durante la configuración. Ya luego de que configura, que entró la señal, esto se comporta de manera perfecta, señores. Ahí vemos que ya entró nuestra señal. Tenemos nombre de nuestro operador. Recuerda que para poder ver lo que son la red de datos debes activar la opción de roaming. Entonces vamos ahora a hacer las pruebas. Vamos a hacer una llamada. Vamos a marcar el número aquí local. Aquí nos dio un aviso, le damos OK. Ahí estamos recibiendo nuestra llamada. Como ven, está la llamada en curso. Vamos a cerrar por aquí y vamos ahora a probar lo que es la data. Ahí vemos que nuestro equipo por ejemplo, aquí en nuestro país, él cambia automáticamente a 3G para recibir y hacer las llamadas.
Luego de que se termine la llamada, cambia otra vez a LTE y ahora vamos a probar lo que es la velocidad. Esta es del video anterior que estábamos probando. Vamos aquí a medir nuevamente. Recuerda que están súper estables, señores, tanto la tarjeta FSRD Pro, que es la que estamos configurando ahora, y también la HeyCard RS. Estas dos tarjetas están las dos funcionando de manera perfecta, te las recomiendo al 100%. Recuerda que si eres de República Dominicana, tenemos entrega inmediata, hacemos envío a todo el país. También si eres de otro país y quieres estas tarjetas, abrimos la posibilidad para que hagas pedidos a partir de 100 unidades y te entregamos directamente en tu país. Hacemos envíos desde China, así que aprovecha esta oportunidad que hemos abierto para ustedes que están en un país diferente al nuestro. Así que, señores, esto está muy bueno. Como pueden ver, está trabajando de forma perfecta. La llamada, todo funciona sin ningún tipo de problemas, así que nuestras tarjetas están trabajando muy bien, señores. Es algo que hace tiempo no teníamos, esta estabilidad en una tarjeta SIM, así que, señores, aprovechalo. Vamos a usar nuestras manzanas o nuestros equipos iPhone que están bloqueados por ahí tirados. Esto está trabajando de modo perfecto, señores. De verdad que mira, hace tiempo que no teníamos esta estabilidad. Aquí vamos a mostrarte un poco más de las opciones que tenemos dentro de nuestro dispositivo. Tenemos aquí para seleccionar el modo de desbloqueo si queremos volver a configurar. Tenemos aquí la opción 2, que es para activar la señal. Si en algún caso se llega a quedar sin señal, como vieron, lo usamos y de inmediatamente nos mostró la señal. Aquí tenemos la opción para apagar y encender el menú automático. Tenemos la opción para reparar, si tu operador lo necesita, reparar lo que es el centro de mensajes. También tenemos la opción Load IPCC. Esta es una opción muy buena para equipos de Verizon, que te va a ayudar para activar la data móvil. También algunos operadores requieren alguna configuración o algún ajuste específico y con esto podemos resolverlo. Tenemos aquí también la opción Auto Mode. Si activamos esto, el equipo se va a comportar de forma automática, o sea, el turbo. Y tenemos la opción EPS, que esta en verdad no sé lo que es, no lo he probado, no he puyado y está ahí. Pero la tenemos disponible. Lo bueno es que mientras más funciones tenemos disponible, mejor para nosotros. Entonces también vamos ahora a mostrarte cómo configurar el modo IPCC para que te pueda activar lo que es la data en equipos de Verizon. Vamos a hacerlo, vamos a hacernos de cuenta que no tenemos data y vamos a programarlo como si fuera de Verizon, que para esto debe tener activo la data móvil desde el SIM card. Entonces vamos aquí, le damos a Load IPCC. Aquí nos dice las instrucciones, lo que tenemos que hacer. Le damos a aceptar. Inmediatamente vemos que se nos fue la señal y se nos fue a pantalla de activación. Vamos aquí a continuar, le damos a continuar sin Wi-Fi. Recuerda que debe de ser desde la data o el internet, desde el SIM card, para que pueda funcionarte al 100%. Aquí está intentando activar, aquí nos dijo tarjeta SIM no válida. Entonces presionamos y mantenemos atrás y seleccionamos que se vaya hasta actualización. Apagamos la pantalla. Aquí esperamos unos 40, 30 segundos, aproximadamente un minuto. Todo va a depender del tiempo que necesite el turbo para descargar la configuración o los parámetros IPCC de nuestro operador. Una vez que esto suceda, va a ser mucho más estable nuestro equipo. O sea, la configuración, la integración va a ser más perfecta, con nuestra compañía de red celular. Así que esta opción es muy buena, señores. Si quieres puedes usarla. En los equipos Verizon es mandatorio utilizarlo para que te pueda activar la data móvil o el internet. Aquí regularmente esperamos hasta que el mismo turbo nos dé un aviso de que ya se ha configurado el IPCC. Lo dejamos con la pantalla apagada. Pero aquí yo lo prendo para que veas que él está trabajando, que se está moviendo. Pero, señores, esto está de manera perfecta. Aprovecha estos segundos para que te unas a nuestro canal oficial. También suscríbete, activa la campanita si no lo has hecho.
Señores, hay muchas personas que están viendo nuestros videos, no se suscriben, no comentan. Si esto te sirvió de algo, por favor, esta es una forma de nosotros saber que te está sirviendo, que te está llegando, que te sirve de algo, que te estamos apoyando. Así que lo menos que puedes hacer es suscribirte y comentar. A ti no te cuesta nada y nos sirve de realimentación y motivación para traerte este tipo de contenidos mucho más seguidos. Así que, señores, por favor, te pido, suscríbete, comenta, activa la campanita para que podamos seguirte trayendo más videos y así puedas enterarte cada vez que tengamos un nuevo video. Traemos siempre videos con tips, desbloqueos de equipos celulares. Vamos a activarnos un poquito más con lo que es la parte de Android, que la teníamos un poquito abandonada. Pero de igual modo, señores, suscríbete, activa la campanita. Aquí vamos a intentar activar la SIM, activar la señal, ya que se nos ha ido lo que es la cobertura de red. Pero estos son ajusticos que hacemos ya en nuestros turbos y podemos ir usando sin ningún tipo de problemas. Miren aquí, luego de usar la opción IPCC, nos reconoce nuestra red Claro Dominicana como si estuviera ya de forma nativa, o sea, si tuviéramos una SIM card instalada directamente sin tener ningún adaptador. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas, si aún no lo has hecho. En serio, suscríbete y activa la campanita. Y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.